Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada. Recordemos que el mercado local cerró el jueves, viernes hubo movimientos después de lo que fue la tasa de desempleo en los Estados Unidos y las acciones internacionales cerraron con algunos descensos en medio de expectativa por ascenso de tasas de la Reserva Federal. Los datos de empleo siguen siendo bastante sólidos y junto con los que recibimos durante la semana, índices en máximos en servicios, pues básicamente el mercado ha estado un poco presionado a la baja ante este movimiento de ascenso de tasas, lo cual también ha llevado a la fortaleza del dólar y la debilidad del precio del petróleo que alcanzó durante el viernes en niveles cercanos a los $43. Hoy trata de recuperar leve terreno, pero mantiene algo de presión. En cuanto a acciones locales, cerraron con descensos en línea con mercados internacionales y bajo precio del petróleo. Se mantienen dentro del lateral para el jueves. Los ADR reaccionaron con caídas. Ya lo vamos a ver desde nuestra plataforma global. Las caídas del día viernes en los ADRs porque el precio del petróleo continúa con descensos. La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantiene en 5,3% durante julio, un descenso 5,2 aumentaría claramente la probabilidad de ese ascenso de tasas que el mercado espera para septiembre tras algunos comentarios de miembros de la Reserva Federal. Se crearon 215.000 empleos en línea con los 212.000 esperados por el mercado, así que es un muy buen ritmo de generación de empleo que se mantiene mes a mes. El crédito del consumidor crece 7,3% en junio, sube 20.700 millones de dólares, también superando ampliamente el estimado por el mercado y aumentando esa presión sobre lo que sería el ascenso de tasas. Aunque hay 12% de probabilidad para septiembre-octubre, es el mes más probable con 44 por ahora. No obstante, seguiremos evaluando algunos miembros de la Reserva Federal. Fisher estuvo hablando hace unos minutos hizo, algunos comentarios sobre lo que sería cuándo es el ascenso de tasas y dijo, bueno, básicamente cuando la inflación se estabilice. Recordemos que la núcleo se mantiene cerca del 1,8%. El IPC lo conoceremos el día 17 de agosto, así que seguiremos evaluando noticias económicas para conocer si será septiembre o octubre, pero por ahora septiembre ha empezado a parecer como un mes más probable. Recordemos que si logra cerrar por encima de los 14 hay posibilidad de continuar con la presión bajista, de lo contrario disminuir de los 14 podría generar algo de tranquilidad adicional. Hoy la semana podría entrar en algo de tranquilidad al inicio de la jornada por ausencia de fundamentales, pero pues si hay incremento en el VIX, pues simplemente quiere decir que los vendedores continúan con el control del mercado. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región repuntan en medio de datos económicos mixtos en China y en la región. Recordemos que China viene frente a un panorama de desaceleración y con política monetaria expansiva, la cual también se mantiene en Japón. La confianza del consumidor baja en julio de 51,7, perdón, acá hay que corregir, esto es 41,7 a 40,3 puntos, un leve descenso en la confianza del consumidor, si no se vea más dramático. China reduce superávit comercial en julio de 46.500 millones de yuanes a 43.000. Mercado esperaba ascenso en el superávit. Esta presión de superávit a la baja, pues claramente mantiene lo que es la expectativa de un débil crecimiento, pues una desaceleración, porque el crecimiento para nada es débil, cercano al 7%, pero pues, digamos que continúa el panorama de desaceleración en China. Recordemos que la política monetaria toma su tiempo en tener efecto y pues si bien se han hecho algunos ajustes de tasa a la baja de encajes bancarios también, pues tendrán un impacto en los próximos meses. Y el IPC de este país sube en julio de 1,4 a 1,6, supera estimado el mercado de 1,5. El incremento puede estar acompañado por algo de cambios en la política, no cambios en la política monetaria, sino en la cotización de su divisa, pero pues por ahora una mejora en el IPC también da apoyo a que la demanda esté reactivándose, así que los datos económicos fueron mixtos, por eso simplemente presentaron algunas ganancias sin mayor volatilidad. Y ganancias también se están presentando en Europa, impulsadas por esta expectativa de estabilidad de tasas, ausencia de fundamentales económicos. Se mantiene el optimismo sobre la mejora en datos económicos, ausencia de datos, pero los últimos han sido bastante buenos, exceptuando Grecia, que pues tras el bache que tuvo con todas las negociaciones generó una desaceleración significativa en los indicadores económicos, pero pues hay negociaciones. Se espera que entre el 18 y el 20 se conozca entonces ya el siguiente tramo de la ayuda a Grecia,
mientras que también se podría llegar ayuda, un bailout para los bancos griegos antes de las pruebas de estrés. El mercado pues necesita esa liquidez. Creo que los griegos todavía no están dispuestos a colocar sus recursos en los bancos mientras exista la posibilidad de nuevos controles de capitales y aún se mantenga la incertidumbre sobre las negociaciones. Así que por ahora Grecia con un tramo bastante largo para recuperar la confianza en el sector financiero. Y noticias de Estados Unidos, Fisher comenta que no apoyaría ascenso de tasas hasta que la inflación se normalice, no obstante, pues la inflación núcleo se mantiene en 1.8, 1.9, lo cual pues implica que el miércoles 17 estemos muy atentos porque algunos miembros ya están muy de acuerdo que hay que subir tasas de interés y lo valoremos con la inflación. Frente a estos comentarios, tasa de títulos de tesoro a 10 años baja 0.4, perdón, 0.4 puntos básicos a 2.198 y Berkshire Hathaway adquirirá, esta es la empresa de Warren Buffett, adquirirá Precision Castparts por 37.200 millones. Este es fabricante de equipos para la industria energética y aeroespacial. Bueno, vamos con algunas acciones del mercado internacional. Iniciamos con los ADR, nos actualizamos sobre los movimientos del viernes. Ecopetrol cede el terreno ganado el viernes, o lo que recuperó el viernes tras la publicación de resultados. Recuerden que publicó utilidades por cerca de 1.5 billones, pero las presiones sobre el flujo de caja se mantienen, incrementando su nivel de endeudamiento sin tener en cuenta, incluso teniendo en cuenta que el precio del petróleo continúa bajo. Así que mientras esté por debajo de los 10,70, la presión bajista podría continuar para Ecopetrol. Se mantiene tendencia bajista en un volumen relativamente moderado y el bajo precio del petróleo también se está sintiendo en el panorama de riesgo de las demás acciones, donde Bancolombia cierra el viernes con descenso cerca de sus mínimos previos. Si hay ruptura de estos mínimos, podríamos tener un descenso a niveles cercanos a los 35, solo superando los máximos de jornadas previas. Estaremos hablando de niveles de máximo de 38.80, o sea, superando los 39, hablaríamos de poder avanzar a los 40 y anular la presión bajista. De lo contrario, permanece por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Estas gráficas pertenecen entonces a nuestra plataforma global, donde estamos revisando la cotización de los ADR colombianos. Y tenemos a Bianca, que tras romper mínimos continúa bajo presión. Tenemos el alto de 8.09 de jornada previa, solo superando 8.10. Esta es una vela que conocemos como una martillo invertido. Los compradores aparecieron durante el viernes, pero no pudieron tomar control, rompiendo los máximos de esa jornada. Podríamos avanzar de 8.10 a 8.50, incluso a 8.70 en medio de rebote. De lo contrario, si no logra superar los 8.10, la presión bajista podría continuar hacia 7.5 o 7.40 como niveles de soporte. Y terminamos con la acción de Grupo Aval, la cual continúa también bajo presión. Tenemos entonces, vamos a analizar acá el máximo de 8,36, solo superando 8,36 anularía la presión bajista. De lo contrario, la posibilidad de descenso se mantendría. Esa posibilidad está infundada básicamente en la correlación con el resto del mercado. A medida que estamos teniendo un bajo precio del petróleo, el Banco de la República ha generado o ha disminuido la proyección de crecimiento de nuestra economía y eso ha impactado la mayoría de sectores. Así que se mantiene la presión bajista en cuanto al mercado internacional. El protagonista fue la acción de Apple, pero por obtener señales bajistas durante jornadas previas. Recordemos que venía con sesgo bajista y rompió la zona de soporte, alcanzando niveles cercanos al 1.10, donde empezaron a aparecer compradores. Durante la semana, posibilidad de 50% de probabilidad de ganancias hacia el 1.18 o al 1.10. No obstante, el sesgo bajista se mantiene, sale de lo que llamamos una zona de acumulación. Así que mientras esté por debajo del 1.18, 1.20, simplemente son rebotes para mantener la presión bajista. Si bien los resultados siguen siendo sólidos, la expectativa por ventas futuras y lo que es el panorama de tasa FED, pues ha generado ese movimiento de toma de utilidad. 1.18, 1.20 las resistencias para mantener la presión bajista en la acción de Apple. Y continuamos mirando todos los días, todos los lunes, lo que es este ETF de cortos, ultracortos en títulos de 20 años o más, que han mantenido algo de presión bajista después de la recuperación, rompiendo las zonas de soporte delimitadas previamente y llegando a una zona de congestión importante entre los 40 y 42. No se descarta que la llegada a la zona de los 40 y 42, en caso de darse, pues pueda generarle algo de presencia de compradores. De lo contrario, solo superando los 45, hablaríamos de poder avanzar de nuevo hacia los 47.50 en medio de una mayor probabilidad de ascenso de tasas. 45 como la resistencia para mantener la presión bajista. De lo contrario, podría repuntar con algo de fuerza. Y Ecopetrol inicia la segunda etapa de enajenación de acciones de Empresa Energía Bogotá, abierta al público de inversionistas internacionales.
Recordemos que colocó el 55% de su inversión en empresas de energía de Bogotá, fondos de pensiones. Ya viene la segunda parte, vamos a ver si tenemos más detalles durante la semana. Canacol reporta para primeros días de agosto producción neta de 11.492 barriles equivalentes día, 7.988 de petróleo, donde se incrementa su pozo más importante LLA 23 y de gas 3.494 dólares, aquí barriles equivalentes día. Y tenemos el informe en la superfinanciera, donde se incrementa la producción en julio de 2015. Veamos, quiero ver comparada con eh, periodos anteriores, tal como se ve la producción neta antes de regalías para el periodo comprendido entre 1 de abril 2015 hasta junio fue de 9.970 barriles equivalentes días, consistente en 5.000 de petróleo y algo de gas. Ahí hubo disminución en gas, básicamente por mantenimiento programado de facilidades. También es importante y nos recuerdan en lo que es este informe que el 55% de la producción total neta antes de regalías no está sujeta a los precios del petróleo. Esto le ha permitido a la compañía no incrementar su endeudamiento. Recordemos que en la última presentación de resultados fue la única que no incrementó endeudamiento de las 3 petroleras colombianas. Obviamente los resultados bajaron por el precio del petróleo, pero en menor medida y de las que más está incrementando producción. Y se espera que para el año 2015 entre 10.000 y 12.000 sea el nivel algo alto de producción, mientras que desarrolla también todo el tema de gas. Así que vienen buenas noticias. Lastimosamente el precio del petróleo continúa bastante bajo, lo que limita el avance de esta petrolera, que ayer el viernes tuvo descensos importantes en línea con el resto del mercado, pero digamos que los panoramas de producción y producción de gas podrían darle algo de soporte. Vamos a ver cómo lo toma el mercado, ya lo combinaremos con las gráficas. Hoy es una jornada docente de fundamentales en los mercados estadounidenses, así que no tenemos mayores noticias, por eso algo de tranquilidad, escasa volatilidad en la apertura de la mayoría de mercados. Mañana tenemos productividad y costos laborales en Estados Unidos. Recuerden el 13 de agosto resultados PREC. El 13 de agosto tendríamos los resultados de Pacific Rubiales, que intentó continuar con las ganancias el día de ayer, pero ya aparecieron el día viernes, aparecieron algo de vendedores cerrando casi sin cambios frente a lo que es el cierre del jueves. Así que en términos generales, los mercados internacionales abren la semana con ganancias en medio de compras de oportunidad tras caídas previas y escasos fundamentales económicos. Ya lo revisaremos en gráficas. El mercado local podría abrir con gap a la baja, pero recordemos que casi siempre que hay festivo en Estados Unidos hay gap a la baja y la apertura del siguiente día, o sea, en este caso hoy, el mercado local trata de limitar esas pérdidas y recuperar terreno. No obstante, pues el precio del petróleo continúa bastante bajo, no sé si logren hacerlo, así que estaremos atentos a las resistencias de corto plazo, ya las demarcaremos en nuestras gráficas. Vamos con análisis técnico, ruptura del Dow Jones de 17.500 de mínimos previos. Aparecieron compradores en la jornada previa. Esta presencia de compradores es una vela tipo martillo, pues está generando la posibilidad de repuntar a 17.500. No obstante, si bien el mercado internacional abre con ganancias, si no logra pasar los 17.500, la probabilidad de mantenerse con descenso se mantiene. Simplemente después de 3, 6 jornadas de descenso, el mercado puede recuperar algo de terreno. No es un cambio de tendencia alcista, simplemente un rebote, un descanso dentro de la presión bajista, más o menos como hablábamos en la jornada del miércoles, que si no lograba mantener las ganancias la presión continuaría. Así que 17.500, por ahora el tema del ascenso en tasas se mantiene sobre la mesa, o en la mente de los inversionistas, por lo que el 17.500 es la resistencia para mantener presión bajista. El IPSA presentando algo de indecisión, puede descender hacia los 3.060, 3.070 después de alguna recuperación. Ya hay choque en vendedores en jornadas previas, solo superando los 3.120 hablaríamos de poder avanzar a 3.160. Y el dólar ya aparecieron algo de vendedores en medio de toma de utilidad. Si el precio del petróleo no recupera igual, los compradores seguirían ahí. Recordemos el 920 para hoy. Si logra romper 920, habría la probabilidad de algo de corrección. Mientras esté sobre los 920, aún puede alcanzar niveles de 2.920, perdón, el nivel de soporte para mantener el sesgo alcista. Su ruptura podría darnos algo de corrección hacia los 860, 840, importantes esos niveles. Y en cuanto al WTI, continúa la presión. Vamos con las gráficas de una hora, como solemos mirar el mercado. Y venía con algo de recuperación después de tocar el día viernes niveles de 43.50. Esa recuperación no implica por ahora un cambio de dirección, un cambio de tendencia del activo. Para hoy tenemos, bueno, tenemos diferentes líneas de tendencia. Vamos a dejar esta como la más importante de mediano plazo, junto con las zonas de soporte previo, que ahora son niveles de resistencia. Eso nos dice que solo superando el 44.70, 44.80,
la presión bajista podría disminuir y dar una recuperación hacia los 46.40. De lo contrario, mientras esté por debajo de 44.80, 44.70, el sesgo sigue siendo bajista para el activo. Ya miraremos dónde pueden aparecer algo de compradores, pero pues la presión bajista se mantiene. Igual están apareciendo lentamente compradores con leve volumen, pero solo superando 44.80. Así que estaremos atentos a ese 44.80. Acá hay una pregunta que si el dólar se negoció el viernes, no se negoció el viernes. Así que cuando estamos abiertos acá, pero festivo Estados Unidos, recuerden se negocia en Next Day, pero festivo no está abierto el mercado. 44.80, el nivel importante para la cotización del precio del petróleo y anular la presión bajista. Lo contrario, el sesgo se mantiene hacia mínimos previos del 41. Vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap. Vamos a traerlo a la pantalla. Y bueno, ha empezado a presionar el soporte importante, ¿cierto? Empezó a romper las zonas de mínimos, así que si no recupera pronto los 1300 y logra cerrar por encima de los 1300, el descenso puede continuar hacia la zona de los 1250. Solo superando 1300 podríamos volver hacia la zona de 1310, 1330 y volver a mantenerse dentro del lateral. De lo contrario, si no logra superar pronto y cerrar por encima de los 1300, la probabilidad de mantener descensos se mantiene. Seguimos aún dentro del lateral, pero con algo de presión bajista importante. Vamos con Banco de Bogotá, que sigue 59 contra 62. Si llega a romper 59, el descenso puede ampliarse hacia los 56. Importante, seguimos 59, 62 sin cambios por ahora. Así que estaremos muy atentos a lo que es esa zona de soporte. Recuerden que él suele moverse lateral y presentar algunos saltos importantes. Vamos con BBC. Siguen la lateralidad. Recuerden que por lo general después de una caída el activo presenta este tipo de comportamiento. Ya miraremos si puede continuar con ascensos o con descensos. 16.30 contra 15.50. Solo superando 16.30 podríamos avanzar hacia la zona de los 16.80. Igual la tendencia por ahora, digamos que podría mitigar un poco la caída y por promedios móviles de 40 periodos tener resistencia. Estamos 16.30 contra 15.50, superando 16.30 podría tener un repunte hacia los 16.80. Entonces continuamos con esa zona de comportamiento. Continuamos con Celsia. Tenemos los 4.060, no, vamos a dejarlo todavía en el 4.100. Mientras esté por debajo de los 4.100, la presión bajista podría continuar, ese es el sesgo. Esperemos que durante las próximas semanas conozcamos lo que son resultados empresariales, así que importante, los resultados de nuestras compañías los empezaremos a conocer. La última semana es la más importante dentro del calendario económico IR de la Bolsa de Valores, aparecen la mayor cantidad de resultados. 4.100, solo superando 4.100 podríamos avanzar a 4.300, que igual sigue siendo un nivel de resistencia fuerte. Mientras esté por debajo de 4.100, aún la presión bajista podría continuar. Estarán apareciendo algo de compradores con muy bajo volumen, pero tendrán que romper los 4.100 para tener más fuerza. Cementos Argos sigue perdiendo algo de terreno, 9.500, falta resultados empresariales también. Si superamos 9.500 hay posibilidad de avanzar de nuevo a los 9.800, 10.200. De lo contrario, está acá apoyado en el promedio móvil de 200 periodos. Si no logra superar los 9.500, el descenso puede ser de nuevo hacia la zona de 8.900, 9.100, 9.500. La resistencia de corto plazo para anular la presión bajista. KSM Latam Holding empezando a romper zona de mínimos. Si no recupera y no cierra por encima de los 12.000, 12.100 en próximas jornadas, la posibilidad de alcanzar nuevos mínimos se mantiene. Vamos a ver si la gráfica nos da niveles adicionales. Esta zona de congestión en la zona de 11.500, 11.600 sería la siguiente zona de soporte. Eso si no recupera los 12.100. Solo cerrando por encima de 12.100 anularía la probabilidad de mayores descensos. Se mantiene el sesgo bajista para este activo. Canacol, que mantiene la recuperación en los 5.000. Si logra superar lo que es o mantenerse hoy por encima de esos niveles de 5.000 tras la publicación de noticias, hay posibilidad de volver a 5.600. Si tras la publicación de noticias no logra cerrar por encima de los 5.000, quiere decir que el descenso puede ser hacia los 4.500. Importante lo que son los 5.000 para determinar el rumbo de la noticia, así como para Ecopetrol era el nivel de resistencia a los 1.600. Así que importante los 5.000 para aguantar y mantener el sesgo alcista o
Si no logra cerrar más allá de la primera hora de negociación por encima de 5.000, la presión bajista podría continuar para este activo. Vamos con concreto, que no marca precio del 29, no actualizaremos niveles. Corficol perdiendo algo de terreno, 37.200. Tendrá que superar los 37.200 para iniciar o mantener el impulso alcista hacia 38, 38.600. De lo contrario, si no supera los 37.200, el descenso puede ser hacia su línea de soporte de los 36.500. Ya si rompe 36.500, la presión bajista puede ampliarse a 35.600. Está llegando hacia zonas de soporte, incluso zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si supera los 37.200, la presión alcista podría volver. Vamos con Ecopetrol, que no logró pasar los 1.600 tras la publicación de resultados el jueves, logró mantenerse estos niveles. El viernes ya con la caída en el precio del petróleo mantiene la presión y ese 1.600 sigue siendo el nivel de resistencia. Hasta que no pase los 1.600 no hablaríamos de la posibilidad de un avance adicional hacia la zona de los 1.700, 1.720. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 1.600, la posibilidad de alcanzar 1.460, 1.420 se mantiene. 1.600 el nivel de resistencia importante para anular la presión bajista, no logra pasarlo con la publicación de resultados. Empresa de Energía de Bogotá con muy bajo volumen se mantiene lateral entre 1.610 y 1.690 sin cambios. En cuanto a construcciones, el Cóndor no marca precio desde el 27, no actualizaremos niveles. Enca tampoco desde el 29. ETB continúa el movimiento de pullback, recordemos el 530, mientras esté por debajo del 550, en este caso, la posibilidad de descender a 530, 520 se mantiene. No se preguntaría, bueno, pero ¿por qué el dividendo, si es tan alto el activo, no mantiene el impulso alcista? Recordemos que el mercado ya ha aprendido de todas las caídas de Ecopetrol que paga cuando llegamos al periodo ex dividendo, pues abrimos por debajo con el valor del dividendo. Esta misma situación le pasaría, así que el mercado se ha tornado un poco más cauto, pero no quiere decir que se vaya a desplomar ya, sino que va a encontrar posiblemente algo de caídas y lentamente miraremos cuándo aparecen de nuevo los compradores, porque de todos modos el tema del dividendo puede ser hasta noviembre, tomando algo de tiempo. Así que por ahora, mientras esté por debajo de los 550, hay posibilidad de continuar con ese movimiento pullback, 530, 520 las zonas de soporte. También pues miraremos en los resultados empresariales qué tanto vale la pena que el activo sienta. Bueno, los resultados también son sólidos y el tema del dividendo parece ser atractivo, o si hay mayor riesgo en esa especulación. Lo sabremos con los resultados empresariales. También éxito. Continúa el rebote técnico, lo que llamamos el pullback, hacia los 21.400 como el nivel de resistencia importante. También trazamos unos retrocesos de Fibonacci. Así que mientras esté sobre los 19.100, hay posibilidad de recuperación hacia los 20.100, 20.600, incluso 21.400, pero siempre y cuando se mantenga por debajo del 21.400, esto podría ser un rebote del gato muerto, algo de recuperación, rebote técnico para mantener el sesgo bajista de mediano plazo. Solo superando los 21.400 hablaríamos que los compradores han logrado tomar control. Por ahora 19.100 para mantener la posibilidad de rebote técnico. Si pierde los 19.100 puede o estabilizarse o continuar con el movimiento bajista. 19.100 para éxito. Vamos con Grupo Argos, que tendrá que romper los 17 para volver a la zona de los 17.500. De lo contrario, los 16.500 es la zona de soporte. Si por alguna razón rompe los 16.500, el descenso puede ser a 16, solo superando 17.000 anularía algo de la presión bajista que mantiene el activo. Grupo Val con caídas en el ADR, así que tendrá que cerrar por encima de los 1.220 para poder evitar descensos hacia 1.180, 1.150, 1.220 el nuevo nivel de resistencia para Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura, que está 36 contra 37. Sigue con indecisión y bajo volumen. Ruptura de 37 lo podría llevar hacia los 38.600. Ruptura de los 36 lo podría llevar hacia niveles de 34.500. Seguimos 37 contra 36 en medio de comportamiento lateral a espera de lo que sería un rumbo más claro. Por ahora no hay tendencia. Posiblemente esta semana tengamos algo de movimientos adicionales. Seguimos con ISA, presionando los 7.000 a la baja. Recordemos, los 7.200 sigue siendo una resistencia importante para anular un poco la presión bajista, ya que estaba en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. De lo contrario, 6.900. La pérdida de 6.900 puede ampliar la presión bajista. Si logra aguantar 6.900 puede continuar en esa oscilación, pero igual solo rompiendo 7.200 hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 7.600. De lo contrario, el 7.200 todavía es una resistencia de presión bajista. El mercado sigue atento a ver qué va a pasar con el proceso de venta de Isagen.
así que seguimos en posibilidad de comportamiento lateral con bajo volumen como el escenario más probable. Seguimos con mineros, el oro en estos momentos, bueno, el petróleo bajando 43.83, 1.96 dólares la onza, recuperando algo de terreno, igual no marcado precios del 30 de junio. En Nutresa aparecen compradores, vela tipo Harami. Esto quiere decir que mientras esté sobre los 21, existe la posibilidad del pullback hacia los 22. Mismo escenario que éxito tras ruptura de mínimos. Ahora lo que el mercado valora es si logra pasar los 22.300 para retomar senda alcista o simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Mientras esté sobre 21 existe la posibilidad de rebote. Ya lo analizaremos, evaluaremos lentamente a ver si logra continuar y romper tendencia o simplemente rebota y vuelve a la presión bajista. Escenario probable de pullback para Nutresa. Preferencial aval mientras esté por debajo de los 1230 y posibilidad de descender a 1200, 1180 como primeras zonas de soporte. Solo superando los 1230 volvería la presión bajista. Preferencial Avianca Holding ha encontrado algo de presencia de compradores, como lo vimos en el ADR, parecieron algo de velas tipo martillo invertido, así que si logra superar los 3000 hablaríamos de poder volver a 3200. De lo contrario, si no supera 3000 hay posibilidad de continuar descensos hacia 2800, 3000 como la zona de resistencia importante. Preferencial Avianca Holding estaba intentando romper los 28, desciende la ADR hacia los 27400, si hay ruptura de 27400 puede descender a 26600, solo cerrando por encima de los 28 puede avanzar hacia los 28400, que igual sigue siendo una zona de resistencia. Aún permanece dentro del lateral, si bien tenía leve sesgo alcista de corto plazo, si rompe los 27.500 puede volver a la zona de los 26.600, la preferencial de Bancolombia con comportamiento bastante lateral. Preferencial Cementos Argos 900. Si no supera pronto los 900, el descenso puede ser hacia la zona de los 8.700, 9.100 como la resistencia importante para este activo. Preferencial da vivienda, cede terreno el viernes, 26.700 sigue siendo el más importante y 25.500 el soporte. Si rompe los 25.500 el descenso puede ser hacia 24.800. Hay leve sesgo bajista, ha perdido un poco el impulso dentro del lateral, pero importante, solo superando los 26.100 anularía la posibilidad de mayores descensos. Por ahora 26.100 la resistencia. Preferencia del grupo Argos, aparecieron compradores en su zona de soporte de los 16, si logra mantenerse sobre 16 puede avanzar a 16.400, solo superando 16.400 podría o ampliaría la probabilidad de avanzar de repuntes a 17.100, 16.400 la resistencia. De lo contrario, si no logra pasarla, aumentaría la probabilidad de ruptura hacia 15.400, 16.400 la resistencia a corto plazo. Muchos de los activos con comportamiento lateral y me sigue sorprendiendo el avance de Pacific Rubiales en contra del precio del petróleo, casi que acercándose a los niveles de la decisión de venta. Importante los 8.400, si logra mantenerse sobre 8.400 hay posibilidad de avanzar a 9.500, solo perdiendo 8.400 podríamos volver a la zona de los 7.500. Continúa avance en contra del precio del petróleo, bastante curioso. Importante los 8.400 como el nivel de soporte, igual han sido movimientos con bajo volumen comparado contra movimientos previos del ascenso. Volúmenes continúan relativamente bajos para este activo. Y terminamos una mirada rápida a Valorem que no ha marcado precio desde el 31, sigue estando en su zona lateral. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician hoy tranquilos en jornada docente de fundamentales económicos, pero la presión bajista aún no se ha perdido. Se mantiene todavía ese sesgo hasta que no rompamos las resistencias de corto plazo. En cuanto al mercado local, también ha incrementado la presión bajista a consecuencia de los precios del petróleo que se mantienen bajo presión. Así que importante, mientras estemos por debajo de la resistencia de corto plazo, la presión bajista se mantendría para nuestros activos. Vamos entonces con preguntas. Hay bastantes. Se espera que el mercado continúe a la baja por el ruido de tasas de interés o técnicamente se ve señal de rebote al alza. Por ahora no hay señales técnicas de rebote sólido al alza. Algunas acciones como Nutresa y Éxito están haciendo el proceso de pullback, pero pues tendremos que tener un cambio importante en los fundamentales para determinar que el repunte puede ser más sólido. En el mercado local Ecopetrol tiene señales de rebote, el movimiento se verá afectado a la baja por el mercado ADR
En teoría debería haberse afectado por el ADR. Recuerden que Colombia siempre que tiene descensos en los ADRs trata de defender un poco el mercado en la apertura. No obstante, el 1600 sigue siendo el nivel importante. Si Ecopetrol no supera pronto los 1600, la presión bajista podría continuar. El valor de la acción de PREC, la cual, a pesar de la baja del precio del petróleo, sigue valorizando. Esto es especulación de posible renovación de compra por parte de Alfa. Sus resultados publicados previos se consideran buenos. Recuerden que de pronto están impulsados por el resultado parecido como Ecopetrol, que Ecopetrol le fue bien, pero digamos que el tema es que el precio del petróleo estuvo más alto durante el segundo trimestre de lo que está ahora, así que el impacto puede ser el mismo. La verdad se ha movido muy en contra de lo que es la cotización del precio del petróleo. Ya el 13 conoceremos si este movimiento tiene sustento o no, no tanto mirando las utilidades empresariales. Recuerden que las utilidades, pues sí, son interesantes, pero no he visto el primer modelo de valoración que traiga valor presente a las utilidades futuras, sino nos enfocamos en temas más relacionados con la inversionista como el flujo de caja libre de la firma, el flujo de caja del patrimonio, incluso los dividendos. Así que lo que más miraremos de este tipo de compañías es cuál es la evolución de su deuda y la evolución del flujo de cajas. Mucho más importante que el resultado neto. Mm, Canacol puede iniciar a la baja con estos resultados. Hay algo de hallazgo también petrolero en Canacol, recordándole al mercado que mantiene su 55% de su producción atada. Miren todo el tema de gas a futuro. El mercado pues sigue estando algo correlacionado con el precio del petróleo. Recordemos los 5.000. Si Canacol logra mantenerse sobre los 5.000, toma esta información como buena. Si no logra mantener los 5.000, la presión bajista podría continuar. ¿Qué es lo que sostiene el precio del PREC? La verdad no tengo explicación desde los fundamentales. En teoría, bajo el panorama general, debería tener la misma presión de los demás, incluso contemplando que esta compañía también pierde producción de Rubiales en 2016. Y me puede repetir información de Canacol. Recuerden, está en la Superfinanciera el informe. También se los enviamos a través de Twitter para que conozcan un poco más de detalle. Ya digamos, estamos quedando cortos de tiempo. ¿Por qué no reacciona preferencial a Bianca Holding con estos precios del petróleo? ¿Por qué no confía el mercado? Es simplemente la correlación general con los demás activos. Ya están apareciendo lentamente compradores. Es importante que aguante los mínimos de jornada previa y logre romper esos niveles de 3100. Bueno, acá hay bastantes preguntas de Avianca, así que vamos a revisarla de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Avianca. No, esto no es, me confundo con el color. BFBH. ¿Dónde está BH? Acá está. No, no, no sé por qué dije 3000. Ah, no, sí, sí, 3000, 3100. Para anular presión bajista, la zona de los 2960. Si logra superar esta zona, hay posibilidad de extender algo de rebote hacia la zona de los 3100, pero tendrá que superar ese nivel para darnos un rebote un poco más sólido. Lo contrario, simplemente son rebotes dentro de presión bajista, el escenario probable que se mantiene. Lo de Canacol fue publicación de resultados de segundo trimestre, solo informe previo con lo del hallazgo. Solo informe previo también, Canacol viene, no se espera resultados empresariales en fechas cercanas, suele presentar también cerca de Pacific Rubiales por fecha. Así que vamos a estar atentos a los resultados empresariales. Por ahora, simplemente los 5.000 será una buena referencia a ver qué tendencia logra demarcar. Bueno, muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo de los activos que mantienen presión bajista. Muy buen día para todos.